Contaré una historia. Una dama muy acomodada que disfrutaba de muchos lujos y placeres en esta tierra. Un día murió y un ángel le dio la bienvenida allá en los cielos. Nos vamos a trasladar en esta historia de esta señora. Llegó y un ángel le dijo, pues bienvenida, y te voy a llevar a donde vas a vivir eternamente. La dama muy contenta le siguió al ángel y mientras caminaban empezaron a pasar por un barrio muy lujoso, con casas hermosas, palacios lujosos, y ella se dijo, esto es para mí, aquí voy a vivir. Pero mientras avanzaba el ángel dice, sigamos. Y empiezan a caminar por un barrio ya de menor lujo, menos categoría, por un barrio que tiene conjuntos, casitas bonitas, modestas, un barrio de clase media. Ella se dijo, bueno, aunque sea esto. Pero resulta que el ángel no la instaló ahí y continuaron este caminar. Continuaron y resulta que llega a los suburbios, donde hay solamente casitas, chozas, covachas. Y le dijo, bien, aquí vas a vivir tú. A lo que esta mujer exclamó, ¿yo vivir aquí en esta casa? ¿Qué te pasa? Yo. No, decía, yo no viviré en este lugar. A lo que el ángel le responde, bueno, dice, con lo que enviaste tú desde la tierra, esos materiales, fue para lo único que te alcanzó. Bueno, esta es una historia que se cuenta desde allá. El cielo no lo sabemos exactamente cómo está, pero nos ilustra de alguna manera. Pero nosotros, ¿cómo evitaríamos para que no nos pase lo que le ocurrió a esta señora? Abramos nuestras Biblias en la carta de Corintios, en la segunda carta de Corintios, el capítulo 9, el versículo desde el 6 hasta el 9 que vamos a ir mirando juntos. Ahí vamos buscando, allá vamos buscando. Ya llegamos. Estamos también haciendo un viaje, un recorrido en nuestras Biblias. Cuando ya lo tengamos, nos avisa. ¿Ya tenemos el texto, niños queridos? ¿Sí? Amén. Qué lindo esas Biblias, qué lindo esos teléfonos también que nos da la palabra. Vayamos. Pero esto les digo, el apóstol Pablo nos dice eso, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo ¿qué? Siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta. En nuestras Biblias leemos hay dos cartas, no la primera y esta la segunda. Esta iglesia de los Corintios estaba allá en Grecia, y Corinto era la capital de la provincia de Acaya.
Pablo fundó estas iglesias en su segundo viaje misionero por el Asia Menor. Y aquí pues encontramos estas bellas cartas que nos han hecho caminar a través de los años. Nos hablan cosas preciosas como el capítulo del amor. El amor es benigno, el amor es sufrido. El amor no tiene envidia. Son cartas memorables con las cuales vamos creciendo. Y el título para esta mañana es La abundancia del desprendimiento. Vamos a ver cómo va el Señor hablándonos en esto. En el versículo 6 volvamos a revisar, nos dice, pero esto les digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. En esta mañana vamos a escuchar un precioso testimonio que nos va a estar ilustrando de esto de sembrar generosamente. Le damos la bienvenida a mi hermana Carmita. Carmita, buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días, mis queridos hermanos. Para mí es una alegría el poder compartir parte de las cosas que el Señor ha hecho por mí y por mi familia. Bueno, en esta ocasión les voy a contar algo sobre hace algún tiempito que yo me quedé sin trabajo. Bueno, me dediqué a hacer monederitos, carteras. Las ventas no eran tan buenas, ¿no? En realidad, pero bueno, ahí vamos pasando. Cierto día me entero, no recuerdo quién me contó, que una vecinita a la que yo aprecio mucho, el esposo tuvo un accidente y estaba grave porque le iban a hacer una cirugía, un accidente de tránsito tuvo él. Estaba aquí en el hospital de Calderón. Bueno, yo decidí irme a la casita de ella porque ella le había a veces predicado, a veces me escuchaba, a veces no. Yo decidí irme a la casita, pero ella no estaba. Entonces me vine acá al hospital de Calderón, pude orar con ella porque no me dejaron pasar a verle al esposito porque estaba grave. Entonces oré, le reconforté, le di un abrazo y al irme recuerdo que yo tenía en el bolsillo unos $20 que eran para hacer las compras del día domingo, como ahora que hay feria. Yo me regresé y Dios puso en mi corazón el poderle dar. No importa, dije yo, si me quedo sin nada, ya Dios proveerá. Bueno, le di a la hermana, le abracé, me fui. Regresé a mi casa y en la tarde, digo, y ahora no hay nada, no compré nada. Había pancito, hice agua de cedrón. Le dimos gracias a Dios, le dije, Señor, gracias por lo que tenemos el día de hoy. Y mi hija me dice, mamita, usted coge y da la plata y nosotros no tenemos ni con qué. Dice, le digo, no importa, mijita, ya Dios proveerá. Al otro día, domingo, salimos al mercado en la tarde, porque en la tarde es un poquito más baratas las cosas. Salimos y yo, algo que había hecho, tenía $5. Saliendo le dije, Señor, que este billete, no sé, sea interminable. Salimos con los $5, caminábamos por el callejón, salimos a la calle con mi hija y en la esquina mi hija se queda así. Y le digo, camina, hija. No, mamita, dice, es que en mi zapato hay $20. Le digo, ¿en serio? Y veo una señora que sale caminando, era una mayorcita que vivía, vecina nuestra. Salía caminando y digo, seguramente desde la señora se le cayó. Le alcanzo, bueno, le alcanza a mi hija y le preguntamos, le digo, señora, ¿se le perdió dinero a usted? Y me dice, creo que sí. ¿Cuánto era? Creo que era 5, dice. Le digo, no era de ella. Le digo, bueno, señito, ya. Entonces ahí yo entendí que era el Señor quien me dio, quien proveó de eso. Bueno, nos fuimos al mercado, comencé a comprar y voy donde la señora de los aguacates, que era conocida mía, y me dice, ¿cómo ha pasado? Ya saludamos. Y le digo, deme $1 de aguacates. Me dice, tome, lleve nomás. Este día ha sido bueno para mí. Bueno, los aguacates, no pagué. Voy a la señora de las papas, un baldecito pequeño. Véndame las papitas. No, esta papita me ha salido media mal. Además, ya estoy terminando. Lleven nomás, vecinita. No me cobró de las papas. Me voy donde la señora de la canela, que le conocía de hace tiempos.
le digo, quiero unos aliñitos, la canela. Lleve nomás, este día ha sido bueno para mí, lleve. Ya, y así algunas cositas, cosa que ese billetito de $20 en realidad se estiró. Y ahí pude ver la fidelidad de Dios. Y no solo en eso, sino en muchas etapas de mi vida. En lo poco, en lo mucho, en los pequeños detalles, ahí estuvo el Señor. Mis hermanos, que tengan un buen día. Amén, amén, aplaudimos por ese bello testimonio de la fidelidad del Señor. Y entonces el apóstol Pablo empieza a escribir este texto que estamos hoy en la mañana, que el Señor nos ha regalado para animarnos también a nosotros. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué escribe el apóstol Pablo esto? Los hermanos de Corinto habían ofrecido un año anterior generosamente para suplir la necesidad de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén y los hermanos de ahí estaban pasando una extrema pobreza. Había habido una hambruna ahí más o menos por los años 40 después de Jesucristo, 42, una hambruna increíble, de modo que los hermanos estaban pasando muy mal. Entonces el apóstol Pablo organiza una colecta a través de todas las iglesias de Asia Menor, que fue predicando por Macedonia, Galacia y Grecia, ¿no? Los corintios, cuando alguien nos dice vamos a recolectar, los corintios estaban ahí en primer lugar y dijeron nosotros vamos a recolectar con todos los hermanos. La iglesia de Corinto era una iglesia que era acomodada, estaba en un lugar estratégico, era el camino para que se den grandes intercambios de negocios, puesto que era un puerto y además tenía camino entre tanto terrestre como marítimo, de modo que ellos sí estaban en buena posición. Ellos generosamente ofrecieron recolectar para suplir la necesidad de estos hermanos de Jerusalén. Y esa alegría, ese deseo de donar y recolectar animó a los de Macedonia, las iglesias de Macedonia particularmente, que ellos, aunque los mismos macedonios de esta región de Macedonia, de ahí de Asia, también tenían crisis, también tenían poco, pero sin embargo con este ánimo de los corintios dijeron permítanos, Pablo, dar, y recolectaron. Y la palabra de Dios en el capítulo 8 nos dice que ellos recolectaron aún más de lo que ellos podían dar. Generosamente lo dieron, lo recolectaron. Pero aún así, dice, le pidió a Pablo, le dijeron, permítenos dar, permítenos. Le rogaban dar, participar de este generoso donativo para la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, los corintios, que fueron los primeros que animaron a las iglesias, luego como que se olvidaron o lo dejaron ahí y no lo hicieron. Pasó un año. Y es por eso que el apóstol Pablo empieza a recordarles y a animarles que su buen deseo del año anterior hace que otras iglesias donen generosamente. Sin embargo, ellos lo habían retardado. Pablo estaba muy preocupado de que cuando vinieran los hermanos a recolectar, Tito y otros hermanos, a recolectar los donativos por todas las iglesias y llevárselo a Jerusalén, resulta que los corintios no estén y vayan a pensar que Pablo en realidad les dijo, pero luego resulta que no estaba. Y en eso Pablo se dedica el capítulo 8, el capítulo 9 a volver a motivar a los corintios que ocurra. En el versículo 7 vamos viendo. En el 6 ya vimos un testimonio vívido de lo que es. Volvamos un poquito. El versículo 6 ya vimos, dice, pero esto os digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también ¿qué? También generosamente segará. Esta es una ley inmutable. Esto el Señor
lo mandó. Esto un agricultor, cualquier agricultor sabe que eso es verdad. Siembró un maíz, voy a recoger una mazorca. A veces la tierra es buena, salen 2 mazorcas de esa planta con un grano. Entonces se han multiplicado los granos. El versículo 7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es así que no sabemos, ¿no? ¿Cómo hay que dar? No con tristeza, tampoco por necesidad, sino compartir generosamente lo que el Señor ya nos ha bendecido. En mi vida podría compartir aquí una parte. A través de los años el Señor me ha permitido abrir la casa mía. Con mi familia todos participamos. Mi esposo hoy no está aquí porque está muy agripado. En la familia hemos abierto, creo que ya unos 25 años que estamos ahí con grupos pequeños llamados Gedeón. Ahí podemos vivir esta belleza de compartir las alegrías, compartir las necesidades, poder llorar con los hermanos y vivir la vida cristiana que nos llamó una comunidad como hijos de Dios. Entonces, oramos juntos, lloramos juntos y recuerdo varias ocasiones en que hermanos estaban en situación de necesidad. Yo he orado con ellos, he llorado con ellos, me ha angustiado. Una de las cosas que más me ha hecho sufrir en la vida mientras he compartido el Evangelio es la necesidad económica, mis hermanos queridos. Porque si hay enfermedad, si hay incluso el fallecimiento de una persona, situaciones, llorando el Espíritu Santo nos consuela, pero la necesidad económica, esa no perdona a nadie. Hay que pagar el arriendo, hay que pagar los servicios básicos, agua, luz. Debemos pagar deudas pendientes y nadie perdona. Realmente al vivir en esto en los grupos pequeños quizás es lo que más me ha hecho sufrir y llorar. Entonces, luego de orar y llorar, y yo no podría decir, mi hermano querido, que Dios te bendiga y lo despido. Cuando eso ocurre, el Señor me ha enseñado esto, porque la palabra de Dios me enseña. Recordemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Aquí el Señor Dios, mi Padre, me ha enseñado. He compartido que desde la infancia no he vivido con mi padre y mi madre. Entonces podría decir que yo no sé cómo vivir, que quizás no aprendí principios de vida. Pero Dios ha sido mi Padre y estas páginas desde Génesis a Apocalipsis me han enseñado. Suelo decir, mi esposo es muy bueno y nunca me impide nada. Pero yo tengo los parámetros de cómo vivir. Es la palabra de Dios. Ella me enseña y yo sé, yo la conozco y yo sé cómo vivir. Y de paso hoy traje mi Biblia, la más grande. Yo chiquitita y la Biblia muy grande. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué será? Pues porque ya no veo. Cuando empecé en Cristo me compré la Biblia más chiquitita y era de bolsillo. Pero ha ido pasando los años y ahora ya me he comprado una grande. Y también porque me hace mención, dice que David, cuando mató al gigante, cogió la espada del mismo Goliat y con la espada terminó de matar al gigante Goliat. La palabra de Dios es la espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Ella ha sido mi guía. Y entonces yo conocía la palabra de Dios y yo sé cómo vivirla. Y dice, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está el amor? En que yo lea la palabra de Dios, que ore por la necesidad de mi hermano y que le diga, bien, mi hermanito querido, que Dios te bendiga y lo despida.
No, seamos prácticos y el Señor me ha enseñado a vivir la vida práctica. Entonces, cuando esta necesidad ha habido, corro a mi refrigeradora, busco lo mejor para suplir la necesidad, cojo una fundita, busco si tengo arroz. Dios me ha dado siempre, las personas que han ido a la red de mi casa, siempre hay un quintal de arroz y de azúcar. Somos dos, mi esposo y yo, pero nunca ha faltado el quintal de arroz y de azúcar, y entonces de eso se saca y se le pone una funda y se lo entrega a la hermana. De esta manera vivimos la vida práctica, porque este tema es dad y se te dará. Medida buena, apretada, remecida es esta que vamos a estar viendo estos pasajes. Sembrar generosamente, dar. Entonces, en una ocasión en particular, hubo una hermana que no tenía que comer, literalmente no tenía que comer. Y en esa época yo estuve criando pollos en la terraza. Yo he criado pollos, gallinas, cuyes. Increíblemente se da maravillosamente. Pero luego me canso y ahora ya no tengo nada. Perros tengo ahorita. Entonces subimos con mi hermana, digo, pongamos a hervir. Ya se despidió el resto de hermanos de la red, del grupo Gedeón. Y pusimos a hervir la olla de agua y vamos a la terraza, agarramos un pollo, de pollos blancos eran en esa ocasión, de esos que a las 4 semanas ya están listos. Le amarramos, le pelamos y la envié y mi hermana tuvo que comer. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo debemos dar, mis hermanos queridos? ¿Cómo debemos sembrar? ¿Cómo debemos sembrar? Con alegría, generosamente, no con tristeza, ni por necesidad, sino que compartimos de lo mucho que el Señor nos ha dado. Versículo 8, ¿qué nos dice? Ahí va la promesa de Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso, como Carmita nos dio este bello testimonio. Ella no pensó, el Espíritu Santo le impulsó. Sus únicos $20 entregó a la hermana que necesitaba y no pensó que si mañana comería. Fue a vender. Y aun cuando las ventas no estuvieran bien, ¿qué pasó? El billete estaba ahí en los pies de la hijita y hasta sus caseritas la regalaron. ¡Qué maravilla! Amén, aleluya. Apláudale al Señor, apláudale por su fidelidad, por su palabra, por sus promesas que dice. A ese aplauso le vamos a repetir una vez más. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Él nos da para compartir. Demos. La economía del Señor es al revés. La economía mía dice, si tengo $100 y doy 10, pues tengo solo 90. Y ya tengo menos. Pero la economía divina es diferente. Mientras más doy, más tengo. Menos doy, menos tengo. Qué cosas, ¿no? Qué maravilla. Qué bueno es vivir esta vida sobrenatural con el Señor. En el Evangelio de Lucas, vayamos abriendo nuestras Biblias. En el Evangelio de Lucas, mis queridos hermanos, el capítulo 6, el versículo 38. Esto nos va a ilustrar vívidamente y esto es palabra del Señor Jesucristo. ¿Ya tenemos? ¿Ya? Esto no está proyectado, de modo que si quizás no tiene su Biblia, yo le animo que se arrime a alguien que pueda leer. El Señor Jesucristo decía: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, porque con la misma medida que mides, se los volverá a medir.
Cuando el Señor Jesucristo ilustraba esto, pasaba por los mercados y allá en los mercados de Arabia, del Medio Oriente, también había una práctica que aquí se ve, y ya les voy a contar. Entonces el Señor Jesús pasaba y enseñaba y decía, da, dice, o dará, como el mercader que tiene ahí sus sacos de maíz, de frijol, de trigo, cebada y otros productos más, incluido aquí en Ecuador las papas. Y entonces hay una medida que decía el Señor Jesús, da, como este comerciante, da, dice, te dará. Medida buena, aplastada, remecida, que se está desparramando. Y dice Jesús, porque con la misma medida que mides, se te volverá a medir. Y entonces allá en esa época cogían ahí y en su regazo, dice Jesús, y que entonces recibían aquí. Qué alegría es comprar cuando le dan la medida rebosando. Esta práctica es vívida para mí, porque cuando yo era niña, iba con mis padres allá a Cuenca en los mercados, porque soy cuencana, y esta era una práctica muy normal. En los mercados se vendían los saquillos igual de maíz, de frijol y los diferentes granos, papas, mellocos y todo, y la medida era el balde, el galón, se compraba por galones. Y me gustaba mucho porque ahí estaba la muestra, ahí estaba el galón, pero desparramándose. Y entonces eso el Señor Jesucristo decía, de esa manera den. Y eso atraía mucho a los compradores, atrae mucho. Hoy ya no es una práctica común. Hoy vamos a los supermercados, hoy nos miden al ras le ponen así, perfecta, bien calibrada la pesa, kilos, gramos. Pero ya no es esta práctica maravillosa, y eso también quizás ya va cambiando nuestra cultura, nuestra forma de ser, que ya no somos generosos. Recordemos que esto el Señor Jesucristo dice, y cuando ustedes estén en su casa, vuelva a leer este texto maravilloso, porque está hablando de dar perdón, dar amor, dar generosamente. En la vida no siempre las personas necesitan alimentos o dinero. En la vida necesitan un oído para que se los escuche, un abrazo, el dar la palabra, mostrar esto que generosamente el Señor nos ha dado. Y vamos a abrir un texto también, uno más, un bello texto, porque en el Salmo 112, cuando ya tenga, lo volvemos a ver. Ya, sigamos buscando, ya vamos llegando, ya está en la mitad de la Biblia. La Biblia abrimos y siempre están ahí nuestros salmos. Los salmos nos consuelan, los salmos nos hacen llorar, con ellos cantamos. ¿Ya tenemos? Ya, entonces el apóstol Pablo está citando del versículo 9, decía, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El apóstol Pablo cita este salmo. Y yo también me perdí, todavía aquí está mi salmo. Eso es para darle más tiempo, para que ninguno se quede sin leer el salmo. En el verso 9 de este salmo dice, reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pero ¿quién es el que hace esto? Volvamos al versículo 1. Es un hombre que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Por eso, porque se deleita en la palabra, es un hombre generoso, ¿no? Verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra. Verso 3, ¿qué le da el Señor a este hombre que es feliz, gozoso de guardar la palabra, de deleitarse en los mandamientos? En el verso 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. ¿Qué hay en la casa de este hombre? ¿Qué ha habido? Bienes
bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Vayamos al verso 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Mi hermano querido, nosotros somos hombres y mujeres de bien. Así es, ¿no? Somos hombres. Y en el verso 9 le volvemos a leer: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Está siendo instruido por Papá Dios? Les vuelvo a repetir, yo necesité a mi padre y a mi madre. En muchas áreas de mi vida no sabía cómo conducir, pero Dios, que es bueno, me dio su palabra y Él me ha enseñado. Hoy el Señor nos ha traído en esta mañana para recordarnos cómo debemos vivir, nos enseña, nos ilustra. Él es nuestro Padre que toma su mano y nos da su palabra. ¿Cómo aplicaríamos nosotros todo esto a nuestra vida? Es la pregunta, ¿no? Nosotros somos parte de esta bella familia. ¿Cuál familia somos? La familia Yevi Norte. Somos la familia Yevi Norte. ¿Qué tenemos que hacer como familia? Traigamos nuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué debemos traer nuestros diezmos y ofrendas? Porque esa es la semilla para la extensión del reino de los cielos. Quizás usted no va a evangelizar, quizás usted no se va de misiones, quizás usted no ha predicado en este lugar. Hay la ruta de crecimiento y ahí el Señor le puede ir preparando. Pero ¿cómo si participamos en la extensión del reino? El Señor Jesucristo, antes de irse, nos dejó la gran comisión. ¿Qué nos dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñando que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, toda nuestra vida ofrecida al Señor hace que el reino de Dios se extienda. Se extiende el reino de Dios cuando nuestra vida es compatible con la palabra. Cuando decimos que amamos y vemos a nuestro hermano que tiene necesidad. Unas veces decíamos necesidad de una pequeña ofrenda, como lo hizo Carmita. La necesidad de un oído, la necesidad de un abrazo, la necesidad de escucharlo y compartir su evangelio. Y uno de los grandes desafíos, y el Señor dice, Dios mío, el Señor siempre a través de toda su palabra nos motiva y una y otra vez, pero ¿será que nos motiva para ver si cumplimos y nos da sacs? Yo he entendido que los mandamientos de Dios son porque Él me ama. Él me da cómo vivir, cómo recibir la bendición de Él y cómo compartir. El versículo que estábamos leyendo el 7 de Corintios decía, porque Dios ama al dador alegre, pero Dios aun cuando no lo demos, Él nos sigue amando, porque Él murió en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. No hay mayor regalo que esta salvación tan grande, la vida eterna que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado todo, Él es la mayor provisión, Jesucristo. Y Él nos reta una vez más, con Malaquías 2:10 dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébame, dice, pruébame, si no abriré yo las ventanas de los cielos
hasta que sobre y abunde. Pruébame, pruébame. En ocasiones yo he tenido, en realidad desde que me casé, yo tuve muchas dificultades económicas. Pero a través de su palabra y a través de acompañar a mis hermanos, el Señor me enseñó a dar generosamente porque Él supliría mi necesidad. Esto fue algo que se iba implantando en mí, estos hábitos se fueron formando en mí en dar, hasta que ahora como Carmita ya no tengo miedo porque la palabra de Dios me habla, el Señor y el Espíritu Santo me repite que no debo estar afanosa por nada. Sino, dice, no estés afanosa por nada, dice, por nada, sino sean conocidas las peticiones tuyas delante de Dios. Y me dice a mí, mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus grandes riquezas en gloria. Me ha dado el Señor una familia cuando no la tenía. Me ha dado principalmente esta salvación tan grande, me ha dado identidad. Soy hija de Dios, Él me guía, Él me habla, tengo una salvación eterna. Cuando era sola aquí en esta ciudad sin padre ni madre, me dio esposo, un esposo creyente, me ha dado mis hijos sujetos, me ha dado todo. Esa es la provisión divina, me ha enseñado, pero tuvo que con dificultad enseñarme porque yo tenía miedo. Yo aprendí que las cosas se acabaran, que se acababan y entonces yo daba con miedo. Entonces, pero la palabra me dice en Malaquías 2:10, dice, pruébame, pruébame. No es que nosotros estamos tentando a Dios, sino el Señor mismo dice a través de Malaquías, prueba en esto, si no abriré yo las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Es como que ahí en el cuadrilátero hay los boxeadores y uno le viene a retar al campeón y le dice, bien, yo te voy a ganar. El Señor dice, pruébame en esto, si no abriré yo las ventanas de los cielos. Aleluya, apláudale a su Padre Celestial que Él está diciendo que dé, siembre generosamente. Aleluya, Dios es bueno y Dios es grande. Para ilustrar eso con algo muy práctico, muy vívido, porque esta ley de la siembra y la cosecha es algo inmutable. No cambiará ni aquí, ni hoy, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni aquí en la China, ni en ningún lugar. Es una ley inmutable, la ley de la siembra y la cosecha. Cuando yo tenía en mi edad escolar, salíamos de vacaciones y nos íbamos allá a los campos de Cuenca, por allá por Paute, San Pablo, Amaluza. Eran grandes extensiones, mis tíos sembraban ahí el maíz y el frijol, que era el alimento básico para ellos. En agosto se cosechaba y mis tíos hacían mingas. Traían los caballos, los saquillos, las alforjas se llamaba en aquella época en que se cargaba grandes cantidades de mazorcas de la cosecha, maíz y frijol. Cuando llegaban, mi tía hacía la clasificación, el grano más pequeño lo separaba y lo ponía para el alimento de todo el año. Y esto lo guardaban en los altos, se lo decía, en esas casas andinas donde que los techos son de carrizo, ahí se guardaba la mazorca para que se secara. Y eso era el más delgado. Había el grano más grueso, eso lo destinaban para vender y proveerse del alimento para el año. Esto estaba programado, las siembras, en un ciclo de un año. Pero tenía mucho cuidado en escoger las mejores mazorcas, unas grandotas, y se los colgaba desde el pucón, se lo decía, de la hoja de choclo, se los ponía colgando ahí en los altillos para que se secara la mejor semilla, el mejor grano. Y esto era la provisión, la semilla para en octubre volver a sembrar. En octubre ya llovía, ahora está cambiado los ciclos, pero en octubre allá se lo sembraba. En octubre se sembraba el maíz nuevamente y para eso mis tíos habían separado la mejor semilla, el mejor grano.
De esta manera ellos se aseguraban de tener el alimento para toda la vida. Y entonces el Señor aquí, el Señor Jesucristo, Pablo y el testimonio de Carmita y aún esta historia ficticia de la dama que vivía en una opulencia aquí, sin embargo en el reino de los cielos ya tuvo que vivir en covachas porque no envió buenos materiales al cielo, porque apenas le alcanzó para una covachita de cartón y de lata. Pero el Señor nos da la forma de cómo no vivir de esa manera. Nos enseña a ser generosos. Hagamos tesoros, mis hermanos queridos. Hagamos tesoros en los cielos, donde que dice que ni el orín, ni la plaga mina, donde los ladrones no roban. Allá en los reinos de los cielos. Y esto es extender el reino de los cielos a través de nuestros donativos. Aunque el apóstol Pablo hablaba, incluso les ilustró a los hermanos de Galacia, les decía, cada primer día de la semana separen conforme hayan prosperado y guárdenlo para cuando vengan los hermanos, Tito y otros hermanos que enviaba Pablo, recogiera esos donativos y se los llevara a la iglesia de Jerusalén, que estaban en gran necesidad. Mis hermanos queridos, resumiendo sería entonces, debemos sembrar como generosamente. Es una ley que no cambiará. El creyente y el no creyente, el que siembra generosamente, cuando yo siembro un maíz, de seguro que voy a cosechar mínimo 100 granos. Porque la mazorca, no he contado, un día voy a coger una mazorca grande y la voy a contar cuántos granos tiene. Pero a veces la tierra es buena y ha llovido bien, la planta de maíz produce 2 mazorcas, 1 grano. Recordemos, mis hermanos queridos, demos conforme el Señor nos haya dado. Lo mucho o lo poco, como la viuda que dio las 2 blanquitas. Y Jesús elogió a esta viuda porque ella entregó las 2 insignificantes monedas. Ella dio todo. Entonces, a la hora, en esto de la práctica de diezmar y ofrendar, que no nos ocurra que no hemos preparado con tiempo el donativo, lo que vamos a ofrendar y diezmar, y híjole, ya llegó las ofrendas y los diezmos, sacaré de mi bolsillo y resulta que en ese bolsillo he puesto el día 20, pero si solo 5 quería dar y ahora yo pues ya está. Entonces, que no ocurra eso, seamos como el instructivo que le dio Pablo a los Gálatas, decía, preparen como propusieron en su corazón, conforme Dios les haya bendecido en la semana, ténganlo yo preparado. Entonces, antes de venir al culto, traigamos lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Hemos perdido una práctica de generosidad. Yo vengo además ya tengo mis añitos, por eso estoy citando cosas muy antiguas para los jóvenes probablemente. Ya tengo mis 60 y tantos años y veo que esta práctica se va perdiendo. Vamos de visita y esperamos a ver qué nos dan. Pero la práctica antigua no era así, era llevar. ¿Qué llevo? Pancito, lechecita, si es en el campo, los huevitos, un quesito. Pero algo llevaba, sembremos, mis niños queridos. Entonces, aleluya, mi hermanito, que la palabra le está llegando a su corazón. ¿Le aplaudimos al Señor? Aplaudamos de verdad, porque esto el Espíritu Santo nos recordará y viviremos porque Él quiere bendecirnos. Debemos dar con alegría, no con tristeza. Y no por necesidad también. Punto otro, dice. Y poderoso, ahí descansa nuestra seguridad, nuestra obediencia y nuestro Dios, que es poderoso para hacer que abunde en nosotros las cosas más allá. Poderoso es Dios, poderoso es Dios. Y voy a estar
leyéndoles para finalizar esta hermosa alabanza que el Espíritu Santo va a estar ministrándonos, esta oración cantada. Es un tantito larga que me permito leer con ustedes. Póngalo atención y luego mi hermana Soñita va a estar cantando. Y nosotros vamos a estar orando. En medio del desierto prosperaste a Abraham, dice la canción. Al pueblo que migraba del cielo le diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué he de preocuparme? Moisés golpeó la roca y le diste de beber. Ana, siendo estéril, cargó en sus brazos un bebé. David, frente al gigante, por la fe, pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre y amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra, Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esas murallas en Jericó, y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, Cristo nos dice hoy, que Él nos va a proveer. Mi hermano querido, si el Espíritu Santo le está diciendo y le está tocando, esta no es mi palabra, esto dice el Señor. Tú proveerás, tú proveerás. Entonces, para continuar con esta bella alabanza, vamos a estar orando para que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón. Amantísimo Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por habernos traído a este lugar. Vinimos ansiosos de escuchar tu voz. Le animo a que se pare, mi hermano. Ansiosos, Señor Dios, de escuchar tu voz, de que nos instruyas. Enséñanos, Señor, tu camino. Danos tu mano para caminar. Gracias por la abundancia que nos has dado, Señor Dios. Ni un solo día hemos dormido sin haber comido, aunque sea una agua, pero tú eres generoso. Qué Padre tan generoso eres, Padre. Qué generoso es si nosotros, dices tú en tu palabra, que siendo malos sabemos dar buenas dádivas. Cuánto más tú, Señor, nos has dado abundancia, esta salvación maravillosa, la familia, la provisión, porque tú provees, Señor. Poderoso eres para hacer que sobreabunde en nuestras vidas, Señor, todo lo que nos hace falta conforme a tus grandes riquezas en gloria. Grande eres, Señor, te alabamos y te adoramos por tu provisión, por tu generosidad, por esta ley que pusiste tú de sembrar y cosechar. Ayúdanos, Señor, a sembrar generosamente, para generosamente poder cosechar. Te alabamos, Padre bueno, gracias porque has hablado a tu pueblo, a tus hijos. Tú eres nuestro Padre, instrúyenos más y más. Y oro, Señor Dios, para que el Espíritu Santo selle con ese fuego en nuestras mentes, en nuestros corazones, para vivir en la abundancia para la que tú nos has llamado. Amén.